de nuevo aquí con ustedes en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Tenemos un invitado especial que ya se ha acostumbrado a venir acá y cuando no lo llamamos, entonces él nos llama y nos dice, ¿pero no me van a invitar al programa? Claro que sí. A don Radamés Urbáez, ingeniero agrónomo, ambientalista, con quien vamos a conversar en el primer tramo del programa sobre estos temas. Ganaderos denuncian muerte de reses debido a falta de comida y agua en la línea noroeste. El ministro de Medio Ambiente, el señor Ángel Esteves, reitera que no se cultiva en Valle Nuevo y hay fuertes y profundas discusiones con el tema de Valle Nuevo. Y el ministro de Agricultura, ayer en una conferencia en el CODIA, soltó mucha perla. Dijo que nosotros producimos la fruta más dulce del mundo y que tenemos 10.8 millones de hectáreas de tierra bajo cultivo. Hay que oír tantas cosas en este mundo de Dios, pero uno va a los mercados y los precios dicen lo contrario de lo que informan al país las autoridades. Y cuando los precios están altos es porque hay escasez en la oferta. Son de las cosas de este mundo de Dios. Don Radamés, saludos, nos alegra que nuevamente esté con nosotros. Ahí le sirve un poco el plato con todas estas informaciones antes de pasar a un tema estrictamente ambiental. Muy buenos días y gracias. Y bueno, un plato fuerte para desayunarse. En un país donde a la casualidad de producir le llaman chepa, todavía, bueno, al peso ya le llamaban una vez tolete, en un país donde los funcionarios fácilmente dan una cifra de 10.8 millones de hectáreas de tierra sembrada, en la que, como decíamos en programas anteriores, no sabemos cómo identifican las cifras, no sabemos de dónde sacan las cifras, porque hace mucho tiempo el Ministerio de Agricultura y Ganadería prácticamente a nivel de campo no existe. Entonces no sé cómo sacan estas informaciones. Una cosa importante que hay que hablar, que dentro de esa gran cantidad de tierra supuestamente sembrada, una gran parte de la producción está en las zonas de montaña. Y en las zonas de montaña prácticamente en los últimos, a partir de la sequía pasada, incluso hubo una reducción significativa del área sembrada, sobre todo porque es área de secano. Y prácticamente desde, digamos, casi desde mayo del año pasado, las lluvias son muy escasas. Eso lleva a los ganaderos de la región este a plantearse seriamente el problema de la muerte de su ganado, que ya ocurrió en un tiempo en el área de San Juan. Había ocurrido en esa área del este y en el área del noroeste, la zona, sobre todo las zonas más secas, pero el gobierno y las autoridades no dan respuesta a esa situación, a pesar de que se dice que hay todo un planteamiento, toda una política para contrarrestar los efectos del cambio climático, que una de sus manifestaciones son la fuerte sequía que se puede dar. A todo eso, un año con unas perspectivas agropecuarias, perdonen el pesimismo, pero pésimas, en el sentido de que nuestra producción alimentaria, que depende sobre todo las áreas de montaña, prácticamente
se ven muy afectadas por la sequía, y el año podría generar lo contrario. Según las cabañuelas que hemos chequeado hasta el día de hoy, se percibe que el periodo de abril, mayo, junio podría ser muy lluvioso, y muy lluvioso con lluvias que pueden afectar la producción agropecuaria, y llegando otra vez al día de hoy, que estamos ya en el mes, digamos en el mes 9, con posibilidades de sequía para comportarse como el año anterior. Sin embargo, frente a esa situación, que son informaciones que la debe tener, en este caso meteorología, no hay ninguna respuesta ni ninguna estrategia clara, solamente dichas en algunos casos, dichas en los periódicos, pero muy poco en la realidad. Nosotros, según las informaciones del ministro de Agricultura hace 3, 4, 5 meses, el tema de la sequía era un tema que se estaba resolviendo. Sin embargo, en este momento ganaderos están planteándose, y eso que no han hablado los habichueleros, que no han hablado los cebolleros, que no han hablado los que cultivan ajo. O sea, ¿cómo resolver el tema de la sequía? La lluvia no depende de nosotros así en lo inmediato. Pudieran depender en el mediano plazo si cuidamos las montañas, si cuidamos todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el medio ambiente y esto. Pero así en lo inmediato la lluvia no depende de nosotros. Ahora, lo de la sequía, usted puede afrontarlo tomando medidas como, vamos a una palabra, la siembra de agua, en el sentido de preparar presas y pequeñas presas, de almacenar agua para los tiempos de sequía, sobre todo en zonas como el noroeste, donde la pluviometría no es tan alta, es una pluviometría baja en toda la línea noroeste, una zona ganadera, pero además una zona de un gran potencial agrícola, y con una gran siembra en musácea, es decir, plátano, guineo, con una gran siembra en arroz, con una gran siembra en tabaco, entonces, y en otros rubros menores. Ahí hace falta invertir para almacenar agua, con grandes presas o con presas medianas o con presas pequeñas, va a depender cada caso. Donde hay 5 fincas que colindan de ganaderos, se puede eso manejar a futuro con una pequeña presa, pero una presa que no permita que el agua se infiltre al suelo, que tenga un buen encachado, que pueda conservar el agua, y en algún momento, hasta para evitar la insolación, cubrirla de alguna manera para evitar que haya evotranspiración de las aguas ya almacenadas. Entonces, si no hay esa racionalidad, si no hay esa perspectiva, ¿cómo nosotros garantizar agua? Justamente yo creo... Se me ocurren cosas, yo no soy experto en estos temas. O sea, son una serie de medidas desde el tipo de producción que tenemos, el tipo de cultivo que debemos tener en el suelo, el tipo de laboreo que debemos hacer al suelo, el almacenamiento de agua, pero también todo lo que es el caso de la siembra de agua, que debe ser justamente todo lo que es el sistema montañoso, pero sobre todo manejando de manera estratégica las situaciones de sequía y las situaciones de lluvia, preparándonos en los momentos de sequía. Una vez en una comunidad de Honduras vi una práctica que, por ejemplo, de una siembra de yuca en un terreno que se inunda. Entonces, sencillamente, en este caso una práctica de los garífunos, una población negra de Honduras, sencillamente
en vez de sembrar la yuca en los muros tradicionales, lo que hacen son pequeños montones de tierra para, si llueve mucho, entonces la yuca está, o sea, por encima. Evitar la pudrición de los tubérculos. De evitar la producción, pero la también... pudrición. Evitar la pudrición. Evitar la pudrición por la inundación, la cantidad de agua, pero también tiene una estrategia. En tiempo de sequía, entonces conservan más la humedad directa, localizada en el fruto directamente, en el cultivo. Entonces son prácticas, y por eso el país entonces debe plantearse todo lo que es la sostenibilidad de la agricultura, adaptándonos a las condiciones, primero tradicionales de sequías y lluvia, y segundo a las situaciones ahora de cambio climático que tenemos. Pero en el país no hay, a pesar de que hay algunos organismos internacionales que tienen incluso proyectos de manera directa, en muchos casos con escasa coordinación con el gobierno. Por ejemplo, la FAO, sé que tiene un proyecto, por ejemplo, de mitigación de sequía, que lo tiene ahora concentrados en la zona, hacia la zona de San Juan y hacia la línea noroeste. Pero esos proyectos, por ejemplo, tienen poca coordinación con estructuras como el Ministerio de Agricultura y el INDRI, que deberían estar articuladas para responder a eso. Usted habla de un proyecto de mitigación de sequía. En concreto, ¿cómo se expresa un proyecto de mitigación de sequía? ¿Construcción de pequeña presa? En muchos casos puede ser más que construcción de pequeña presa, la construcción de los reservorios a nivel de finca. En muchos casos, por ejemplo, la gente puede tener reservorios que ahora, con la utilización de la membrana de polietileno, tú puedes hacer un almacenamiento que puede permitir el cultivo durante una época del año. Tiene agua, tú llenas el reservorio y utilizas el agua que tiene disponible, y durante no tiene sequía, entonces utiliza la de reservorio. Ahora, otro elemento que contempla es también, si tú tienes sequía, no puedes sembrar la misma cantidad que cuando tienes una situación cuando tiene agua. Entonces, en muchos casos, muchos agricultores no hacen esa racionalidad y siembran pensando que tienen agua. Entonces, o determinados cultivos, por ejemplo, en un momento determinado no debería sembrar arroz porque no tienes el agua disponible según la demanda del cultivo. Entonces, son una serie de medidas a tomar en cuenta en lo que es la mitigación del efecto de la sequía en este caso. Todo eso suena interesante siempre y cuando haya una coordinación de los técnicos. Primero, que existan los técnicos en agricultura, los técnicos con condiciones para trabajar, que tengan los vehículos, que haya una política de extensión, que se coordinen con los productores para entonces implementar determinadas prácticas laborales, culturales, proyectos de mitigación de sequía, el tema de la comercialización, el tema de... Yo no voy a hablar de la zonificación de cultivo, pero sí en esa dirección de sembrar un cultivo en función de sus exigencias de agua y la disponibilidad de agua. Es decir, la racionalidad técnica para la siembra dependiendo de cada zona. Entonces, eso va a requerir de la presencia de un equipo técnico en el Ministerio de Agricultura, en el INDRI,
y otra instancia u otra institución como es el IAD que tienen que trabajar coordinado en ese sentido. Sin eso no es posible. Sí, entonces la coordinación es casi cero, la presencia de los técnicos es casi cero, y entonces tenemos una situación en la que prácticamente es sálvese quien pueda. Por ejemplo, en muchos casos, ahora estuve en una comunidad en estos días, y en esa comunidad resurgen los problemas, por ejemplo, de violencia vinculado al tema del agua. De repente un productor que tiene, digamos, 30 tareas de habichuela, está en una situación de sequía frente a un gran productor que tiene 2.000 tareas de habichuela. Entonces, finalmente, ¿cómo se da el hecho de que el que tiene 30 prácticamente no puede mojar porque el agua se la disponen al que tiene 2.000 tareas? Eso es fácil. 3 horas para el que tiene 30 tareas con el agua, de modo que pueda salvar su pequeño predio y su propia vida, la propia subsistencia, y luego darle espacio con el agua al que tiene 2.000 tareas. Es un problema de cómo la Junta de Regantes y la autoridad técnica en la materia y en la zona puedan manejar aquello, y por supuesto la propia comprensión entre los productores, que deben estar organizados, y entonces la propia organización mediar de alguna manera para que eso se resuelva. Pero si no hay comunicación hay problemas. Vamos a una brevísima pausa, Radamés, con la anuencia suya, y retornamos, porque por aquí está ya Joemely Severino, responsable del segmento agropecuario los jueves aquí en Voz para el Cambio. Vamos a la pausa. Para disfrutar de un buen café realmente puro, ya está a la venta el Café Criollo Don Miolán. Café Criollo Don Miolán, producido, tostado y molido 100% al natural, conservando así toda su exquisitez para deleitar con su sabor los más exigentes gustos de quienes saben de café. Café Criollo Don Miolán, para degustar en cualquier momento. Búsquelo en sus presentaciones de 1 libra, media libra, 400 gramos, 200 gramos y en su cómodo sobrecito de 0.5 onzas por tan solo 10 pesitos. Café Criollo Don Miolán,